Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso otra vez al Señor. Aleluya, nos gozamos en Dios en esta preciosa noche. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto bendicen a Dios? Amén. Aleluya. Amado, una de las cosas que yo he aprendido es depender del Espíritu Santo. El poder depender de Él te garantiza la victoria sin importar la circunstancia en la cual estás. Aleluya. Y quiero que usted cierre sus ojos unos minutos ahí. Cierre sus ojos. Poder identificar al Espíritu Santo garantiza, aleluya, la victoria sobre nuestras vidas. Nosotros somos más que privilegiados de ser portadores de esa presencia. La palabra del Señor dice que este tesoro está en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso cierra tus ojitos ahí donde estás e interioriza con el Espíritu Santo. Aprende, aleluya, a percibir su presencia en un lugar. Aprende, aleluya, a percibir su voz aún en medio de las pruebas y las tribulaciones. Aleluya, cierra tus ojitos y habla con el Espíritu Santo y dile: Señor, estoy aquí. Señor, estoy aquí. Espíritu Santo, estoy aquí. Yo no sé cuántos, aleluya, están sedientos de esa presencia. Aleluya, la intimidad con el Espíritu no depende de multitudes, depende de un corazón quebrantado a Dios. Yo no sé cuántos en esta noche están dispuestos a intimar con su presencia. A veces hay respuesta que no tenemos en el momento, pero cuando comenzamos a intimidar, aleluya, con el Espíritu, esa respuesta desciende a nuestros corazones. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Dios amado. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos en este lugar. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Yo quisiera que usted me acompañara en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, en sus versos 9 en adelante. Jesús cuenta una de las parábolas que para mí, aleluya, nos enseñan uno de los principios más poderosos para poder tener una intimidad profunda con el Señor, para que así podamos seguir creciendo en la fe y en el conocimiento de Él. Y esto es una parábola. Es una ilustración y dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 18, verso 9. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Y leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro.
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Yo quiero que usted le dé un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y diga conmigo: el poder de un corazón quebrantado. Dígalo otra vez: el poder de un corazón quebrantado. A través de los años uno aprende muchas cosas. A través de los años uno se pueden sentar, amados. A través de los años uno aprende muchas cosas en estos caminos del Señor. Y una de las cosas que yo he podido aprender es que ningún creyente altivo llega lejos. Todo creyente en el Señor que ha llegado lejos, que ha alcanzado muchas cosas, es porque tiene un corazón humilde. A Dios le agrada aquellas personas con corazones humildes. Dios mira de lejos a aquellos que tienen corazones altivos. Y el Señor cuenta esta parábola del fariseo y del publicano para transmitir un mensaje de arrepentimiento a aquellos que confiaban en sí mismos como justos y como santos delante de Dios. Y a mí me impacta esta historia porque dentro de lo que hacía el fariseo no era malo. Ofrendar no es malo. Diezmar no es malo. Obedecer los mandamientos de Dios no es malo. Pero él estaba tomando las cosas que él hacía para justificarse delante de Dios con un corazón altivo, dándole a entender al Señor que Dios debía de concederle todas las cosas por el hecho de él hacer aquellas cosas. Y era una justificación humana. Era una justificación vana y vacía. Porque una de las cosas que nosotros debemos de entender es que a Dios, más que las cosas exteriores, le interesa lo interior. Al hombre usted lo puede impresionar, pero a Dios no. Dios escudriña lo más profundo de nuestro ser para aprobarnos o desaprobarnos. Nosotros podemos hacer muchas cosas para que el hombre nos apruebe, para que el pastor nos aplauda, para que nuestros líderes nos aplauden y digan: wow, tremendo hombre, tremenda mujer de Dios. Pero a Dios nadie lo engaña. Diga conmigo: a Dios nadie lo engaña. La humildad abre las puertas del favor de Dios. Salmos 34, verso 18. Jehová está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Este hombre fariseo llegó al templo como usted y yo llegamos al templo. Él llega al templo y se queda de pie y comienza a orar de esta manera diciendo: Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Oiga ahí, no soy ladrón, ni injusto, ni adúltero, ni aún como este publicano. Oiga qué actitud más arrogante y más altiva. Este hombre va ante la presencia del Señor, acercarse al Señor, presentando una carta de recomendación al cielo diciendo: Señor, yo no soy igual que los demás, yo soy diferente, yo soy mejor que los demás. Yo no soy ladrón, yo no soy mentiroso ni adúltero, y más como este publicano. Escuche acá, Jesús toma dos personajes, a un fariseo y a un publicano. El fariseo
tenía fama de ser una persona santa, pulcra, justa delante de los hombres, porque usaban largas vestiduras, hacían grandes oraciones. La gente lo llamaba rabinos a ellos, maestros, porque conocían la ley de Moisés. No había cosa que los fariseos no supieran. En la época del Señor habían diferentes movimientos religiosos. Estaban los fariseos, estaban los escribas, los saduceos, los herodianos, estaban los esenios. Pero los fariseos se destacaban por encima de ellos, por la forma de vida que ellos tenían. Pero había otro grupo que se conocía como los publicanos. Eran judíos, eran del pueblo, pero el pueblo lo veía como traidores de la patria, traidores de su pueblo. ¿Por qué lo veían así? Porque ellos servían como conducto del imperio romano para cobrar impuesto al pueblo de Israel. Y era tan fuerte la fama de los publicanos que eran comparados con perros. Cuando un publicano ofrendaba, ni le cogían la ofrenda. Un publicano caminaba por ahí y se le movían para que él caminara solo. Ni aún los leprosos en la calle, ni aún los mendigos en la calle cogían limosna de los publicanos. Oiga, qué fama tenía esta gente. Y Jesús dice: vamos a hacer algo que va a cambiar el corazón de muchos aquí. Yo le voy a enseñar el principio de cómo acercarse a Dios con un corazón quebrantado. Y pone la ilustración de un hombre que tiene fama de ser santo, pulcro, justo delante de los hombres, y pone a otro que delante de los hombres es rechazado por ser un pecador, un delincuente, un bandido. Si a usted se lo pusieran ahí a los dos, yo estoy seguro que usted coge al fariseo. Porque usted dice: no, este anda bien cambiado. Este no tiene raya, ni arete, ni tatuaje. Este bacano, ven, echa para acá que tú eres de los santos, de los últimos días. Ven, el publicano rayado, con arete, un delincuente, fumando, robando, atracando. Usted no, usted eche para allá. Usted es un delincuente. Eso somos nosotros que lo haríamos así. Porque nosotros miramos con nuestros ojos carnales. Mas Dios, aleluya, mira el corazón, lo íntimo del ser humano. Y Jesús pone a estos dos al frente. Y para mí, que cuando se mencionó la palabra fariseo, los que estaban ahí dijeron: no, pero esa gente son bien. Incluso la palabra fariseo quiere decir apartado del mal, una persona que se ha recogido para el mal y ha sido consagrado para Dios. Escuche esto. Pero el publicano, un bandido, ladrón, delincuente, estafador, engañador con sus propios hermanos, ¿cómo usted se sentiría, amado, si su hermano de sangre fuera amigo de su enemigo? Usted se sentiría mal. Usted se sentiría traicionado. Sobre usted vendría un sentimiento de odio, de culpa, de rabia contra su propia sangre. Porque aquel que ha maltratado su casa, su familia, ahora es amigo de ellos. Eso para que tengamos una idea. Y Jesús pone estas dos personas, todo símbolo, estas dos personas, y dice: hay un justo delante de los hombres y hay un rechazado delante de los hombres. Y estos dos vinieron al templo a orar un día. Y el fariseo oraba justificándose delante de Dios por la cosa que él no hacía. Pero diga conmigo: a Dios le interesa. Diga conmigo: a Dios le interesa lo de adentro más que lo de afuera. La Biblia dice que hay personas que hacen cosas para que los demás lo vean. Pero dice la Escritura que aquellos que hacen tales cosas ya han tenido su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El aplauso y la admiración de la gente. Pero el que hace las cosas de manera sincera, de manera pura, con un corazón humilde y sin apariencia,
el cielo los recompensará. Primera de Samuel capítulo 16 verso 7 dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Escuche esto. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Escuche aquí, porque aquí es que se pone bueno el asunto. Cuando estos dos vinieron a orar delante del altar del Señor, el fariseo se quedó de pie. El orgullo de este hombre no hacía que sus rodillas se doblaran delante del Señor, porque este hombre entendía que tantas cosas que él hacía no era para estar de rodillas delante de la presencia de Dios. Es para estar de pie, todo orgulloso, todo empampanante, todo arrogante. Porque Él lo hace bien. Amados, cuidémonos de ese espíritu de arrogancia. Cuidémonos de ese espíritu de que no la sabemos todo y el otro no sabe nada. Cuidémonos de ese espíritu donde nosotros rechazamos a los demás por la posición que tenemos delante de los hombres. Cuidémonos de eso, porque eso puede ser muy peligroso en nuestro proceder en el Señor. Nuestra vida en Cristo debe de ser una vida de humildad y de humillación delante de la presencia del Señor. Usted y yo nunca vamos a vencer con un corazón arrogante, altivo. Nosotros sí vamos a vencer y vamos a encontrar esa gracia del cielo cuando nos mantengamos con un corazón humilde delante del Señor. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Amado, la Biblia dice que este hombre publicano dice que nunca levantó los ojos arriba. Siempre se mantuvo con una actitud humillada, su rostro en el suelo y diciendo, pegándose en el pecho, diciendo: sé propicio de mí, Señor, porque soy un pecador. Él reconocía delante de la presencia del Señor su condición. Y yo creo que nosotros debemos de entender esto. Una de las cosas que produce un corazón quebrantado ante el Señor es un cambio y una transformación. Usted no ha visto creyentes que a veces se pasan años, muchos años, pero no son cambiados, no son transformados. Es porque nunca se han quebrantado delante de la presencia del Señor. No hay una cosa que transforme más al creyente cuando el creyente se humilla delante del Señor. Diga conmigo: me voy a humillar. Dígalo otra vez: me voy a humillar. La humillación ante la presencia del Señor provoca que de tu corazón se rebelen los malos deseos, se revelen las cosas perversas que nosotros tenemos, para así ser conscientes de ellas y apartarnos de ellas. Una persona que no se humilla delante de la presencia de Dios y que no quebranta su alma delante de su presencia, nunca será transformada por el poder de Dios. Toda persona que alguna vez ha sido tocada, llenada, restaurada y transformada por Dios fue porque un día se desnudó delante de la presencia de Dios y quebrantó su alma delante de Él y le dijo: Señor, cámbiame porque con mi fuerza yo no puedo. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a humillarnos delante de su presencia? Lo que sucede es una cosa. Para ser fariseo había que haber pasado por una escuela rabínica profundísima. Ya un niño a los 12 años se sabía la Torá, se sabía los 5 primeros libros de la ley. Y apenas nosotros no sabemos 3 o 2 versículos de memoria. Pero era una persona que era instruida en todos los principios de cambio según el pueblo y las tradiciones judías. Para una persona llegar a ese estatus había que tener una mente tremenda en el conocimiento de la ley. Pero aún así Dios le decía: fariseos hipócritas.
porque ustedes dicen que hagan y no hacen. Ustedes dicen que no roben y roban. Ustedes se consideran maestros de ciegos. Oye, guía de niños, luz para los que están en tinieblas. Escuche esto. Sepulcro blanqueado, le decía el Señor. Porque son expertos en apariencias exteriores, pero el interior de ustedes está lleno de huesos secos. Esas palabras le dolían, porque ellos sabían que lo que Jesús decía era una realidad. Por eso es que a nosotros de nada nos vale tener una apariencia religiosa ante la gente. Eso no sirve delante de los ojos de Dios. Lo que sí funciona delante de los ojos de Dios es tener una apariencia auténtica, algo real, algo genuino, algo original, algo que realmente salga del corazón y no de la... Denle un fuerte aplauso al Dios de la gloria. Cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor y quebrantamos nuestra alma delante de Él, suceden varias cosas. Nuestra vida es transformada por su poder. Escucha aquí. Lo oculto del corazón sale. Lo podemos identificar con la finalidad de apartarnos de eso. Número 3, el favor y la gracia del Señor comienza a alcanzar nuestras vidas. Hay creyentes, amado, y se lo digo de verdad, que nunca en su vida han derramado una lágrima delante de la presencia del Señor. Porque se creen ya maduros, se creen adultos, se creen hombres mayores delante de la presencia del Señor. Olvidando que el reino de los cielos le pertenece a los niños. Y si nosotros no somos como ellos, no lo vamos a poder heredar. Cuidémonos nosotros, porque sucede que los años en estos caminos y los años en las cosas del Señor nos hacen creer a nosotros que no necesitamos humillarnos delante de su presencia. El conocimiento nos envanece de tal manera que nosotros llegamos a entender que ya no es suficiente. De que encama y para qué. Eso yo se lo dejo a los nuevos creyentes, a los que están empezando ahora. Yo no tengo necesidad de arrodillarme y de dañarme mis rodillas. No, jamás en la vida. Y que llorar, jamás. Se creen muy grandes, muy adultos en el Señor. Diga conmigo, pero Dios líbrame. Dios líbranos. Líbranos, Señor. Ya no oran hincados, ya oran acostados. Señor, tú sabes que yo conozco tu palabra. Me la sé de Génesis hasta Apocalipsis. Me sé todos los salmos de memoria. Tú sabes, Señor, yo soy un duro. Vamos a dejarle eso a los que no saben nada, a los que ahora están aprendiendo. Mientras tanto, ya tú sabes. Gracias. Y esa actitud arrogante, altiva, que a veces nosotros venimos delante de la presencia de Dios, en vez de ni acercarnos a Él, lo que nos aleja de Él. Aquel hombre publicano fue delante de la presencia de Dios con un corazón quebrantado. Se arrepintió ante la presencia del Señor, diciendo: oh Señor, sé propicio de mí porque soy un pecador. O sea, ten misericordia de mí, oh Dios. Dice la Biblia que el fariseo se fue justificado para su casa. Él se creyó en sí mismo, creyó de que lo que él había orado, Dios lo había escuchado. Pero eso entendí, que Dios no contesta todas las oraciones porque a veces las hacemos con un corazón altivo. A veces la hacemos con un corazón arrogante. El hecho de que Dios en algún tiempo te haya contestado una oración o te haya hecho un milagro porque tú clamaste, eso a ti no te da el derecho de pararte de manera altiva ante su presencia para reclamarle a Él que Él tiene que hacer algo. Porque eso nos desaprueba delante de su presencia.
Y hablo aleluya, y hablo este mensaje en esta preciosa noche. Porque a veces nosotros debemos de aprender a volvernos a Dios, porque a veces nos creemos muy grandes. Y esto se trata de ser pequeñitos ante su presencia. Esto se trata de ser pequeñitos, chiquiticos delante de Él, con la finalidad de que nosotros podamos alcanzar su favor y su gracia delante del Señor. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versos del 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Proverbio 28, verso 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Escuche aquí. Y ya con esto concluyo, amado. El fariseo y el publicano se acercaron a Dios, fueron al templo, fueron a orar, pero el fariseo, con un corazón arrogante y altivo, se presentó ante Dios, haciéndole creer de que por las cosas que él había hecho, dejado de hacer, Dios le tenía que responder obligado. Pero vino otro que es conocido como el publicano, con un corazón humilde, sencillo, arrepentido, quebrantado delante de su presencia, y solamente dijo: Señor, yo soy un pecador, ten misericordia de mí. El fariseo se fue justificado a su casa, mas el publicano realmente fue el que alcanzó el favor de Dios. No es lo que la gente dice de ti, no es lo que la gente piensa de ti, es lo que el cielo ha hablado acerca de ti. Es lo que el cielo ha aprobado acerca de ti. La gente te puede ver a ti como un rechazado. La gente te puede ver a ti como un marginado. La gente te puede ver a ti como un reprobado delante de Dios. Pero no es la opinión de la gente. No es lo que la gente dice. Es lo que el cielo dice de ti. Hubo alguien una vez que me dijo: esto está tan corrompido que tú te vas a la iglesia católica y te encuentras que de 100 sacerdotes, quizá 2 anden bien. Pero tú vas y recoges 30,000 drogadictos de la calle y quizá el 80% de ellos se salven primero que esos sacerdotes de aquel lugar. Suena fuerte aquello. Porque nosotros tenemos la percepción que la vida religiosa y esa apariencia religiosa es suficiente. Pero la realidad es que no. Con sotana y con crucifijo grandote, con grandes vestimentas y rechazando a los demás, como decía el predicador, no se evita que no va. Pero un corazón quebrantado ante la presencia del Espíritu Santo, eso transforma y cambia vida. Eso cambia, transforma al ser humano. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás. Date cuenta de algo, que no es lo mucho que tú hagas ni lo mucho que yo haga. Es la presencia del Espíritu Santo la que cambia, transforma y da vida. Tú te puedes pasar con tu fuerza tratando de ganarte el favor de Dios 1 año, 3 años, 4 años, 5 años, pero te vas a cansar. Pero cuando venimos ante la presencia del Espíritu Santo, cuando venimos ante la presencia de Dios y nos rendimos ante Él, aleluya, reconociendo nuestra incapacidad de hacer las cosas, reconociendo de que sin Él esto no es posible. Las cosas comienzan a cambiar, las cosas comienzan a fluir a la manera de Dios.
No es con nuestras fuerzas. Nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos inventarnos muchas cosas, pero no es con nuestras fuerzas, es con la del Espíritu Santo de Dios. Así como dice la palabra de Dios, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Aleluya. Cierre tus ojitos ahí donde estás. Aleluya. Gloria a Dios. Pídele al Espíritu Santo, lléname otra vez. Rebosa mi copa, oh Señor. No es con tu fuerza que vas a vencer, es con la fuerza del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Yo me acuerdo, hermano, de un testimonio. El testimonio de un pastor que él tituló el mensaje de su predicación como el peor día de su ministerio. Y era que él cumplía años en su ministerio. Y él hizo una convocación a la iglesia. Y de caminos para la iglesia comienza a llover, mucha lluvia. Y su carro se detiene por la lluvia, no puede moverse, se quedó en un charco. Él sale con su maletín para la iglesia y de camino a la iglesia lo atracaron. Se le llevaron el maletín, se le llevaron todo. Cuando llega a la iglesia está vacía, no hay nadie. Y él se puso a orar en el altar y le dijo: Señor, no es con mi fuerza, es con tu fuerza. Y de repente llega un borracho y se sienta atrás. Llega un joven con una Biblia y se sienta en el medio. Llega un hombre con una soga y se sienta. Y llega una pareja de esposos y se sientan adelante. El pastor, triste porque ve su iglesia vacía, no sabe qué predicar, no sabe qué hablar, porque dice: wow, convoqué a la iglesia, el carro se me quedó, me atracaron en el camino y ahora encuentro la iglesia vacía. El peor día de su ministerio, decía él. Dice que comenzó a predicar. Nadie pasó adelante. Estaban esas personitas ahí reunidas. Pero él hizo la oración de fe. Dijo: si alguno quiere a Cristo, haga conmigo esta oración. Él despidió y todo el mundo se fue. El domingo, entonces la iglesia se llena. El pastor, un poco dolido, comienza a hablar de lo que había pasado, de lo que había acontecido, de cómo él convocó a la iglesia y nadie vino. Y lo que vinieron fueron varios personajes que no estaban relacionados directamente con la iglesia. Pero mientras él predicaba, él identificó al joven que tenía la Biblia. Le dijo: tú eras uno de los que estaba ahí. Y él se para y dice: sí. Y fui esa noche porque yo fui uno de los atracadores que le quitó el maletín. Cuando nosotros abrimos el maletín, nos dimos cuenta que había una Biblia. Y le dije a mi compañero: vamos a devolverla. Y le dijo: no, vete tú. Y fui yo. Y cuando usted hizo la oración de fe, yo la hice también. Identificó al borracho que quería quitarse la vida. Se paró y dijo: yo era él. Estaba depresivo. Mi familia me había abandonado. Estaba sumergido en el alcohol. Pero el mensaje que usted predicó me cambió y por eso acepté a Cristo. La pareja de esposos que estaba adelante, somos nosotros. Ese día vinimos porque nos íbamos a separar y nos prometimos que íbamos a ir para la iglesia, y si había una palabra que nos tocara a nosotros, íbamos a continuar juntos. Y aquí estamos, pastor. Ay. El hombre con la soga estaba dispuesto a ahorcarse esa misma noche. Estaba ahí también y dice: yo soy el hombre de la soga. ¿Qué pasó contigo? Yo me iba a quitar la vida. No le encontraba propósito ni sentido a esto, pero escuché la palabra de Dios que salió por su boca. Solté la soga y acepté al Señor.
Por eso nosotros debemos de entender que no es con nuestra fuerza, es con su Santo Espíritu que nosotros vamos a vencer. Denle un fuerte aplauso al Señor y el pastor con nosotros.